Muy buenos días, tengan los presentes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Entramos al capítulo 3 y vamos a desarrollar el mensaje a Sardis. Vamos a tomar lectura del capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6, que es lo que corresponde a la iglesia de Sardis. Dice en la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre eres bueno, porque tú eres Dios sobre todas las cosas y solo tú eres digno de recibir gloria, honra, alabanza, adoración. Tú eres digno, Señor, de toda gloria y de todo honor. Solo tú, Señor, eres Dios sobre toda la creación. Padre, te pido que tu palabra ministre a las personas, Señor, que puedan oír esta enseñanza, Señor. Amado Padre, bendice sus vidas, que puedan alimentarse, Señor, de tu pan vivo, de tu palabra. Señor, transforma sus vidas, transforma sus corazones. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la iglesia de Sardis. Vamos a ponernos en contexto de la ciudad de Sardis, ¿no? Y más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba la había convertido en una ciudad comercial muy activa, ¿no? A lo que, tenía algunas fuentes de riqueza, como el oro que extraían de un río cercano a Sardis, del río Pactolos, ¿no? Su riqueza era notoria, proverbial. Y desde los tiempos de Creso, el más célebre, el más famoso de los gobernantes de Sardis, se había acuñado una frase muy peculiar: tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento que se escribe esta carta, Sardis estaba en decadencia, ¿no? Ya no tenía las glorias pasadas, ¿no? Solo quedaba el recuerdo de lo grande que fue. Y vivían de eso, o sea, se ufanaban de aquella fama pasada, ¿no? De la ciudad rica, de la ciudad inescrutable, inexpugnable, una ciudad que no se podía conquistar, ¿no? Por
por la geografía la geografía y los muros que tenían alrededor favorecían mucho a que esta ciudad fuese muy, muy segura, tan segura que se descuidaron y esta ciudad fue invadida 2 veces a pesar de su seguridad. Y bueno, un detalle interesante es que a pesar que estaba sobre una colina, ¿no?, con una pendiente muy pronunciada, fue capturada en el año 549 a.C. por Ciro, rey de Persia, y también por Antíoco en el año 218 a.C. Cuenta la historia que había en el tiempo en que invadió Ciro, había un soldado sobre la muralla y se le cayó el yelmo, se le cayó el casco. Entonces, esta persona agarró y bajó y salió por un lugar secreto. Y un militar enemigo, un soldado enemigo, estaba mirando y vio por dónde salió. Este soldado comunica a su parte, ¿no? Y por ese lado, por donde vio salir al ciudadano de Sardis, por ahí mismo entraron y lo sorprendieron, dormidos en sus laureles, lo sorprendieron descuidados, totalmente descuidados. Y saben, no es una coincidencia lo que pasó con Sardis y lo que pasó con la iglesia de Sardis. No es una coincidencia porque el Señor utiliza paralelos entendibles para cada iglesia, para cada una de las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. Cada una de estas 7 iglesias conocían el lenguaje, o mejor dicho, el Señor les hablaba en un lenguaje que ellos podían conocer. Ellos podían entender porque era de su uso cotidiano, de su uso diario, de las cosas que habían en la ciudad. Entonces, el Señor siempre nos habla de manera clara. El Señor nos dice las cosas mediante la Escritura, las devela para nosotros y nosotros las leemos. Y bueno, en algunos casos hay que hacer exégesis para poder entender. En otros casos, pues nos dice claramente: no peques, no mientas, no forniques, no te emborraches. Eso no necesita exégesis. Eso es claro, es muy claro. Algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Trinidad, que en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pero encontramos muchos versículos que hacen un desarrollo teológico de la Trinidad, y gracias a eso, haciendo exégesis, podemos entenderla, podemos comprenderla, ¿no? Bien, eso es lo que pasaba. Bueno, esta es una introducción a la ciudad de Sardis, donde se encontraba la iglesia de Sardis. En cuanto a la religión, bueno, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza, ¿no? Bueno, hay ruinas en su templo con más de 60 pies de altura, bueno, aproximadamente 60 pies de altura, ¿no? Hagámonos una idea de esas dimensiones colosales, ¿no? Y obviamente había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en otras ciudades donde perseguían a los cristianos, como Esmirna, como Filadelfia, acá no parecía que les molestara. No vemos que en Sardis haya muestra de persecución, de molestias, no, o sea, tenían una libertad, cierta libertad. Tenían cierta libertad los ciudadanos de Sardis, en realidad no sé cómo decirle, los sardineles. Bien. Entonces el Señor
escribe, en Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Vemos que el Señor siempre hace una presentación, ¿no? Una presentación. Y habla de los 7 espíritus, ¿no? De la plenitud. Podría hablarse del Espíritu Santo o podría hablarse de todas las virtudes de Dios y sobre todo que Él tiene el Espíritu dador de vida. Vamos a ver versículos más adelante, ya lo hemos leído, de que Sardis es una iglesia moribunda o muerta, ¿no? Probablemente es por eso que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus, ¿no? Y bueno, es que precisamente Sardis necesitaba volver a la vida. Bien. Y las 7 estrellas. Bueno, ya sabemos que se está refiriendo a los 7 mensajeros, o a los 7 líderes, o a los 7 pastores, o episcopos, obispos de cada ciudad, ¿no? Lo hemos visto en Apocalipsis 1:20, cuando el Señor hace su presentación. Una peculiaridad, en casi todas las iglesias, el Señor habla de las cosas buenas. Conozco tus obras, sé que has hecho esto, aquello, pero tengo pocas cosas contra ti. Bueno, en Sardis no habla de cosas buenas, simplemente dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, algo recurrente en las cartas enviadas a las iglesias. Yo conozco tus obras. Y no le dice que conozco tu esfuerzo, tu paciencia, tu amor. No, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. De frente el Señor viene con reprensión a la iglesia de Sardis. Obviamente, el yo conozco tus obras nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto a los ojos de Dios. No hay nada que esté oculto a los ojos de Cristo. Y digamos permanecer oculto por decir, porque no hay nada que esté oculto de Dios tan solo un segundo, tan solo un instante, porque Dios lo conoce todo. Es más, Dios lo conoció desde la eternidad pasada. Todo lo que está pasando ahora, Dios lo conoció, Dios ya lo vio. No hay nada oculto para Dios. Bueno, aquí viene algo fuerte. Tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis, como les estaba diciendo al principio, conocía el lenguaje, había un paralelismo entre la ciudad y la iglesia. La iglesia de Sardis, a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que le estaba ocurriendo a la ciudad. Vivían del pasado, de sus glorias pasadas, de sus recuerdos pasados. Habían sido una iglesia viva, pero ahora está muerta. No siempre estuvo muerta, en algún momento estuvo viva. Como yo siempre les digo, el único requisito para morir es estar vivo. No tienes que estar viejo, no tienes que estar enfermo. Solo estar vivo y te puedes morir de un momento a otro. Bueno, esta iglesia de Sardis en algún momento fue una iglesia naciente, una iglesia viva, una iglesia que creció, pero ahora está muerta. Me hace acordar a una película que vi con Liam Neeson, ¿no? Él era un funerario que preparaba los cuerpos mortuorios para poder enterrarlos. Y bueno,
había una chica que estaba consciente y ella obviamente no tenía signos vitales, pero ella hablaba con Liam y hablaba, conversaba y él le decía, estás muerta, pero si estoy, no, estás muerta, entiende, estás muerta. Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia, tienes nombre de que vives. Quizás era una iglesia que gozaba de buena reputación, veían que la gente era amable, la gente eran buenos vecinos, ¿no? Tenía buena reputación en medio de la sociedad, en medio de Sardis, ¿no? Pero saben que al Señor no le interesa la buena reputación que tengas. Al fin y al cabo, lo que le puede agradar a los hombres, a lo mejor le desagrada a Dios. ¿Qué podemos decir? Hay iglesias, hoy en día, hay iglesias cristianas, iglesias protestantes, que gozan de buena opinión delante de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no discriminan. Y los cristianos no discriminamos cuando predicamos el Evangelio. No discriminan. Pero ¿sabe qué? Estas iglesias modernas que también tienen nombre de, que viven porque iglesia cristiana, pues no discriminan el pecado tampoco. Es más, dicen, ven, te aceptamos tal cual eres. Cristo te ama tal cual eres. Nosotros le decimos algo. La iglesia es la congregación de creyentes. Si quieres venir, sea bienvenido. Y vamos a ministrarte la palabra de Dios. Vamos a hablarte la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo haga su obra transformadora. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te quiere tal cual eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. No es que te ame tal y cual eres. No, si yo soy el arco iris, miembro del arco iris y quiero llegar con una minifalda a pesar que tengo barba. Si vienes, obviamente, yo te voy a recibir. Pero eso no quiere decir que eres parte de la iglesia de Cristo. Porque para ser parte de la iglesia de Cristo tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que aceptar que Él es tu Señor y Salvador y que su gracia al alcanzarte te va a transformar. Aquí en la iglesia no hay rebeldes sin causa. Aquí en la iglesia hay siervos, esclavos del Señor, sujetos al Señor porque Él es nuestro Señor. Y cuando el Señor dice blanco, y es blanco. Y cuando dice negro, es negro. Y si yo vengo vestido de blanco y el Señor me dice, este punto es negro, pues tengo que vestirme de negro. Y el Señor me dice, este punto es blanco y yo estoy vestido de negro, tengo que vestirme de blanco. No significa, obviamente estoy haciendo algo retórico, algo simbólico, ¿no? Y tengo que hacer lo que Dios dice. Hoy en día encontramos iglesias con pastores del arco iris, pastoras del arco iris, que aceptan gente del arco iris y los casan, diciéndole, Dios es amor, Dios ve el corazón, y es verdad, Dios ve el corazón, y no hay ningún corazón puro, no hay ningún corazón que sea recto delante de Dios, porque engañoso es el corazón, perverso más que todo, y solo Dios lo conoce. Yo acepto que mi corazón es un corazón humano y que todavía está sujeto a algunas cosas de la carne.
me puedo molestar, me puedo airar, sobre todo cuando estoy manejando. Después recuerdo que yo cometo las mismas infracciones y se me pasa, pero ya me airé, ¿no? A veces perdemos el control por algunas cosas y por salir de los apuros, no digo algunas, muchas veces mentimos. Entonces no hay ningún corazón perfecto delante de Dios. Hay corazones entregados a Cristo y por lo cual estamos siendo santificados. Pero la perfección la seguimos. Ya les he dicho esto anteriormente, cuando hemos estudiado el libro de Hebreos, cuando hemos estudiado el libro de Juan. La perfección la seguimos a Cristo. Para la perfección en Cristo. Obviamente no la vamos a alcanzar porque no somos Cristo. En esta carne que tiene que morir, que tiene que degradarse, que tiene que quedar en el sepulcro, no vamos a alcanzar la perfección de Cristo, pero tenemos que seguir a la perfección. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida no termina aquí. Por enésima vez le digo, somos un alma con cuerpo, no un cuerpo con alma. Entonces, la perfección la vamos a encontrar en la resurrección, ¿no? Cuando estemos con el Señor. Es no en esta vida, no en esta vida física, sino en la vida eterna que nos espera. Entonces vemos así, nombre de que vive. No, sí, son buenos. Mira, esa pareja de hermanitos son del arco iris y son buenos. Reparten juguetes, ven a los menesterosos. Son obras, sí, son obras, pero ninguna obra salva. Todas las obras, y esto lo vamos a ver más abajo, todas las obras del hombre condenan. La única obra que salva es la obra de Cristo. Entonces, puedes parecer que vives, puedes parecer muy, muy santo, pero al final lo que hace desobedeciendo a Cristo, ya, delante de Cristo vas a ser reprobado, aunque el mundo te apruebe. El mundo puede aprobarte, pues, oh sí, está bien. Está muy bien. Entonces, puedes tener, como digo, nombre de que vives. Pero el Señor te dice, estás muerto. Lo que encontramos en Sardis, trasladándonos casi 2000 años hacia adelante, hacia ahora, septiembre de 2025 de la era de nuestro Señor, 28 de septiembre, se nos está acabando el mes, se nos acaba el año. Podríamos verlo también como un cristianismo nominal. Hay mucha gente que tiene religión. Hay mucha gente que tiene una religión. Yo he oído, no una, no dos, muchas veces. Soy de tal religión, pero no soy practicante. Soy de la iglesia romana, pero no soy practicante. O sea, nominalmente son de una u otra religión, de una u otra denominación, pero no practican su religión. De la misma manera, hoy en día encontramos iglesias, sí, contemporizando, como le digo, hoy en día encontramos congregaciones que no son cristianas nominales, pero no son cristianos practicantes, o sea, no han nacido de nuevo. Hay iglesias que cierran su local, cierran su congregación y se lo alquilan a otras iglesias. Se lo alquilan te alquilo este local para que hagas tu servicio. Ojo, no quiero que caigamos en el error que decir que una iglesia viva es una iglesia bulliciosa, una iglesia escandalosa, una iglesia desordenada, donde cada uno hace lo que quiere,
por acá la gente remolineando, por acá la gente saltando, y por acá la gente, no dos ni tres, sino como 50 hablando en lenguas, ¿no? Y eso no es una iglesia viva. Para ser muy amable es que es una iglesia desordenada, no, muy desordenada, pero no es sinónimo de una iglesia viva. Alguna vez en mi vida yo pensé que eso era una iglesia viva y me di cuenta con el pasar del tiempo de que la iglesia no crecía espiritualmente. ¿Cómo que no? Hay profetas, hay personas que hablan en lenguas, hay personas que danzan, hay personas que se dejan llevar por el mover del Espíritu Santo. Falso mover del Espíritu Santo. No, entonces, el que hayan esas cosas no significa que sea una iglesia viva. No digo que no vaya a ser una iglesia, pero todo esto no lleva al crecimiento espiritual. Lo que lleva al crecimiento espiritual es un estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Erróneamente en aquellos tiempos yo escuché la frase que utilizaba, vamos a ordenar la frase. Escuché la frase que erróneamente utilizábamos: la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, lo que yo había entendido en aquellos años mozos, cuando yo me había convertido, cuando el Señor en su misericordia hizo que el Evangelio me resplandeciera, y yo tomaba eso de que leer mucho la Biblia me iba a volver una persona intelectual, mas no espiritual, y que yo tenía que dejarme ser tocado por el Espíritu Santo de la manera que los hermanos que congregaban conmigo lo hacían. Utilizábamos mal esa frase, porque cuando habla de la letra no está hablando de la Biblia, sino el poner la esperanza en la ley. La ley no salva a nadie, la ley no se está condenando, pero no es mala la ley es buena, justa y santa, porque ha sido dada por un Dios bueno, justo y santo. Pero la ley nos está condenando porque nosotros estamos incumpliendo la ley, y la única persona sobre la tierra que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo, y por Él tenemos entrada al reino celestial, por Él. Entonces, amados hermanos, les repito, escudriñando las Escrituras, estudiando todo el consejo de la palabra de Dios, podemos crecer espiritualmente, porque ¿cómo sabes qué hacer? ¿Cómo sabes cómo dirigirte? ¿Cómo sabes quién es Dios? ¿Cómo sabes quién es el Señor Jesucristo? ¿Cómo sabes quién es el Espíritu Santo, el Padre? ¿Cómo sabes el lugar que tenemos nosotros y que teníamos nosotros y el lugar que ahora nos ha dado Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos saber si somos salvos o no somos salvos? ¿Cómo lo podemos comprender? Por medio de las Escrituras. No por revelaciones, el Señor me ha revelado. Hermanos, hay que tener mucha responsabilidad para decir el Señor me ha revelado, porque cuando el Señor te revela algo, tiene la categoría de teos nustos, revelación divina, revelación de Dios, y eso es la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, si alguien viene con una revelación, entonces tendríamos que añadir, después de Apocalipsis, tendríamos que poner la revelación que ha traído esta persona. Lo nuevo, lo ultimito para la salvación, lo ultimito para la comunión, ¿no? Entonces no sabríamos cómo ponerle. También les repito algo que yo escuchaba y lo creía,
cuando decían, hermanos, el único libro de la Biblia que no ha sido culminado es el libro de Hechos. El libro de Hechos es el único libro que se sigue escribiendo. Es falso, eso es una tremenda herejía, una tremenda blasfemia. El libro de Hechos fue culminado, el libro, la Biblia, los libritos, los libros, el conjunto de libros inspirados por Dios fueron terminados. El libro de los Hechos también. Así que no pretendamos seguir viviendo el libro de los Hechos. Y si alguien dice esto, tómalo con mucho amor y dile, hermano, la Biblia ya fue culminada, aún el libro de los Hechos. Suena bonito para la gente que anhela ver que los cojos se levanten, que los ciegos vean, que los muertos resuciten. Suena bonito. Y yo no le digo que Dios no pueda hacer esto. Dios lo puede hacer. Pero nuestro énfasis como iglesia viva no es esa. Nuestro énfasis como iglesia viva es predicar el evangelio. No predicamos milagros. ¿Creo en los milagros? Absolutamente sí. Totalmente. Yo creo que Dios puede, si Él quiere en este momento levantar de la muerte a alguien, como lo hizo con Lázaro, lo va a hacer. Como lo hizo el Señor Jesucristo, ahora no, en su tiempo, en la resurrección, ¿no? Que regenerar los órganos de una persona o regenerar el cuerpo de una persona con cáncer, con ELA o con cualquier otra de estas enfermedades degenerativas, sí lo creo, absolutamente sí. Si Dios lo quiere, lo va a hacer. No si yo lo quiero, no si la iglesia quiere, no si mi fe o la fe conjunta de todos lo quiere, sino si Dios quiere en su soberana voluntad. En su soberana voluntad. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Sardis era una iglesia muerta. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. No importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios dice. Lo que Él opina de nosotros es lo que importa. Aquí tengo unos apuntes, vamos a ver algunos posibles síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo. Ya no vamos a decir muerto, moribundo. Está satisfecho y descansa en sus logros pasados. Estar más preocupado en las formas que en la realidad espiritual. No todo lo que da resultado es de Dios, ¿no? Entonces, ya sé, para llenar la gente de la iglesia vamos a poner pollada en la puerta y cada uno que entre se le va a dar su pollada. Entonces, un día se te van a acabar los recursos y al no haber pollada en la puerta, una mesa con pollada, una mesa con pollo a la brasa o con algún potaje, ya no van a venir, pues. Ya no van a venir. Así como Jesucristo alimentó a 5,000 y miró cuando todos se fueron, solo quedaron los 12 apóstoles, el resto se fue. Se saciaron, comieron y se fueron. Pero no comieron del pan vivo, que es Jesucristo, porque si hubiesen comido del pan vivo, hubiesen permanecido. Otra cosa, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. La iglesia puede hacer bien social, sí, pero no es nuestra principal misión. No, ni siquiera es de las principales, es una misión secundaria. ¿Por qué? Porque sí podemos hacer el bien. Podemos hacer el bien cuando estén en nuestras manos, y es mejor si es a los hermanos en la fe. Podemos hacer alguna obra social, pero no es
no es nuestro llamado. ¿Qué más podemos ver? Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Vemos un montón de iglesias muertas hoy en día que dicen, ven adelante, pasa. Por aquí los que van a dar $1,000 y por aquí los que van a dar $500. Para la mano derecha los de $1,000, para la mano izquierda los de $500. Vamos a hacer una especial oración con la unción de un portal que se ha abierto en este momento. Por favor, son locuras metafísicas, New Age, nueva era, pero no son para nada cristianas. Iglesias de la prosperidad, donde tienes que sembrar. Hermano, donde escuches la palabra siembra, sal de ese lugar. Porque si no es una iglesia muerta, está camino a convertirse en una iglesia muerta. Hoy día se escucha muy común entre las personas oír la palabra siembra. Hermano, te quiero sembrar esto. ¿Sembrar? Un día me regalaron un CD, un cantante cristiano, llegó a una iglesia en la que yo congregaba, como lo hospedamos en casa con mi esposa, agarró y me dijo, hermano, te quiero sembrar, me dijo, te quiero sembrar este CD. Se lo recibí con mucha amabilidad, le dije, muchas gracias. No sé qué pasó con el CD. No sé. Me quedé con ganas de escucharlo, en realidad no sé qué pasó. Descuido mío que se perdió, descuido mío totalmente, ¿no? Pero esas siembras no funcionan. Hermano, él me sembró un CD, hay gente que agarra y escucha a una persona, tiene necesidad, esta persona tiene necesidad. Y va el hermano con todo su corazón, porque así le enseñaron los líderes de esa congregación, y va con un billete de 100 soles. Es el billete más usado en el Perú, porque el de 200 soles no lo quiere recibir nadie. Y no porque no valga, sino porque temen ser estafados con un billete de 200 soles. Va con billete de 100 soles y dice, hermanito, el Señor ha puesto en mi corazón que te siembre este billete. ¿Te siembre? Primero, el Señor no le ha puesto nada en el corazón, porque el Señor no pone cosas antibíblicas en el corazón de una persona. Te siembra 100 soles, te siembra $100, te siembra 100 euros. Te quiero sembrar. Lo que tienes que hacer, hermano, si tú quieres ofrendarle a esa persona, que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. Métele en un sobre. Ni siquiera pongas tu nombre. Y pon ahí, en el lugar donde se depositan las ofrendas en tu iglesia, para el hermano Pepito. Porque Pepito está enfermo, o porque Pepito tiene una necesidad, o porque Pepito está sin trabajo, para el hermano Pepito. No pongas tu nombre. La persona encargada del cofre de las ofrendas, de la alcancía, como le quiere decir, nunca le llamen alfolit, por favor. Hoy en día vienen a decir alfolit a la alcancía, al cofre de las ofrendas. Esta persona va a agarrar y va a decir, hermano, una ofrenda para el hermano tal, y se la va a entregar. No que, hermano, mira, te estoy dando esta ofrenda y de ahí me tienes que dar el diezmo. No, es un robo, una perversidad, ¿no? Entonces, iglesias que ponen el énfasis material en las cosas espirituales, pactos, promesas, para que te den una visa. Y todavía hay testimonio, hermano, yo sembré $500 y me dieron la visa. Eso no es una iglesia. Siempre le digo, es un kiosco. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Hermanos, alguna vez en mi vida, y tengo que confesarlo con mucha vergüenza, trataba de suavizar las palabras. Trataba de suavizar el asunto para no ofender. Hermano, Dios te ama, y tu condición no es muy apropiada. ¿Por qué no mejor cambias tu estado civil de conviviente a casado? Va a ser más bonito. Mira, vas a tener fotos y videos de un matrimonio. Cuando yo era un recién convertido hace muchos años, trataba de no ofender a la gente. Hoy en día le diría, amado hermano, Dios te ama.
ha tenido misericordia de ti, cásate, porque estás viviendo en fornicación. Y la única manera que dejes la fornicación es casándote. Hermano, pero no tengo plata para la ceremonia. Dos cosas, cásate civil, Dios reconoce ese matrimonio. ¿Quieres una ceremonia sencilla? Yo no te voy a cobrar. Soy pastor, te voy a casar, no te voy a cobrar ni un centavo. Es más, la iglesia va a preparar un potaje humilde, no tan pomposo, no te vamos a poner mesas decoradas con centros de mesa y todo eso, pero te vamos a apoyar si quieres hacerlo. Pero le estoy diciendo que está viviendo en fornicación. No le estoy diciendo de que, hermano, que ser casado es más bonito. No, casarse es entrar dentro de la obediencia a Dios. Bien, ¿qué más podemos ver? Hacer más énfasis en la denominación. Oh, yo soy de tal denominación. Hay una denominación, cuando alguna vez asistí a esa denominación, no voy a decir cuál es, no los quiero ofender, pero decíamos, denominación fulana, Santa Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias pentecostales salieron de esa denominación pentecostal. Sí, hermanos, asistí tengo 34 años en el cristianismo, durante 10 años fui pentecostal. Amo a mis hermanos pentecostales. Hay mucho pueblo del Señor entre las iglesias pentecostales. Y las iglesias no pentecostales, pues, no son pueblo de Dios. ¿Hay hermanos dentro de las iglesias no pentecostales? Sí. Y van a salir. Y van a congregar en iglesias bíblicas. Porque el Señor los va a sacar de ahí. Los neopentecostales se van a quedar con sus líderes pide plata, con sus líderes falsos. O mejor dicho, falsos líderes de falsas, o líderes de falsas iglesias, ya. Bien, el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos, a los saduceos en aquel tiempo? Usó la expresión sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados se veían bonitos, pero un sepulcro es un lugar tétrico. ¿Qué podemos ver? Estuvimos en los días de la primavera con una moda nueva, muy nueva, extremadamente nueva, que yo no le entiendo. Que entre el 21 y el 23 de septiembre, aquí en el hemisferio sur del planeta Tierra, aquí en el Perú, los chicos tienen que regalarle flores amarillas a las chicas. En mis tiempos no había eso. Yo prefiero llevar a mi esposa a comer un pollito a la brasa en vez de darle una flor. Es más, un día leí eso. A mí no me vengas con flores ni con chocolate, tráeme mi cuarto de pollo. Leí eso, ¿no? De una chica que reclamaba. ¿Pero por qué trato esto? Porque he visto gente que regalaba flores de plástico porque la gran demanda hizo que se acabaran las flores amarillas. Entonces, estas iglesias muertas son precisamente como esas flores, sin vida, sin olor. Se veían bonitas. Tú lo mirabas, ¡oh, qué bonita! Cuando te acercabas, plástico. Capítulo 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Interesante, ¿no? Cuando el Señor dice como ladrón, mira, el Señor Jesucristo se está identificando con un ladrón. No, Él está usando la retórica que todos conocemos. El ladrón no va a venir a tu casa. Señor, sí, ¿se encuentra el Señor de la casa? Sí, ¿sabe qué? Por favor, hoy en la madrugada o mañana en la madrugada vamos a venir y vamos a hurtar todas las cosas de su casa, así que por favor le pedimos que se amarren y se pongan algo en la boca y no griten, ¿ya? El ladrón no avisa, el ladrón llega. Alguien cuando está caminando por la calle y pasa un raquetero en su moto, en un carro, el ladrón no baja y le dice, oye, escúchame, me voy a dar otra vuelta y en la vuelta que vengo te voy a robar. No, el ladrón agarra y te sorprende, cae de sorpresa y te roba. Es la retórica que está usando el Señor, que vendrá como ladrón.
Pero ¿qué nos dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué está diciendo aquí? Había un remanente, había un grupo pequeño dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver, el Señor le está escribiendo a las iglesias, y si esta iglesia hubiese muerto totalmente y no hubiese ningún creyente en ese lugar, pues no les hubiese dicho nada, simplemente ni les hubiese dirigido una carta, no les hubiese reprochado absolutamente nada, porque ya no sería la iglesia de Dios, ¿no? Por eso dice, al remanente fiel de los verdaderos cristianos que estaban en Sardis, en peligro de extinción, sé vigilante. Una recomendación con un sentido especial para la iglesia de aquella ciudad que también estaba en decadencia. Esta ciudad, como ya habíamos mencionado, había caído 2 veces, por más segura que estuviera. Y muchas iglesias se consideran muy seguras, y muchos hermanos se consideran muy seguros de su salvación. Yo también. Absolutamente convencido de la seguridad de salvación. Estoy totalmente convencido de la seguridad de salvación. Pero la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. El Señor nos va a restaurar. Pero ¿sabes qué? Conozco con mucha tristeza pastores que llegaron a tener cierto reconocimiento en la sociedad, cierta fama, y que cayeron. Y no digo que no sean hijos de Dios, no digo que ya fueron reprobados para la salvación, pero sí para el ministerio, cuando cae de manera moral, ¿no? Entonces, el Señor se dirige a nosotros, y estos pastores a lo mejor fueron débiles, se olvidaron que todavía estamos viviendo en esta carne de muerte, descuidaron su integridad, cayeron. Confío que el Señor los está restaurando. No pueden volver al ministerio pastoral. Servirán en otras cosas en la iglesia. Es una lástima. Cuando yo escucho a estas personas, no sé, pero mi corazón se constriñe. No los conozco personalmente. Viven en Estados Unidos, viven en España, en cualquier otro lado, pero me lleva una tristeza fuerte. Se caen mis lágrimas. Oro por ellos para que el Señor pueda restaurar sus vidas. Bien, el Señor hace esta advertencia: sé vigilante, sé vigilante. La falta de alerta espiritual resulta muy, muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El que es hijo siempre, pero hermanos, el caer, el ver la reputación, el testimonio, algunas veces hasta matrimonios destruidos. Afortunadamente, en Cristo tenemos perdón. En Cristo está nuestra salvación. Pero hermano, este mundo no nos va a volver a ver igual. Este mundo siempre nos va a señalar. Afirma las cosas que están por morir. Había un remanente, no todo estaba perdido, pero aún ellos corrían peligro de languidecer por completo. En medio de un ambiente pecaminoso, anticristiano, muy sutilmente anticristiano, asfixiante. El Señor les está advirtiendo que en esta situación no podían ser indiferentes ni tampoco dejarse llevar por la corriente, ¿no?
deberían empezar a evaluar de manera correcta las situaciones desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva que el Señor les estaba dando, ¿no? Después tendrían que confrontar el error, el pecado, e influir como ejemplo y palabra en la sociedad, en la ciudad de Sardis. Es interesante notar que el Señor no manda a este remanente de cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una nueva obra en otra parte de la ciudad. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto de los miembros extraviados para que vuelvan a la fidelidad al Señor. Obviamente, amado hermano, cuando ya no se puede, sobre todo hoy en día, cuando ya no se puede, sal y busca una iglesia que esté cerca, no de tu casa, sino de la palabra de Dios. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué fuerte el Señor con Sardis. Todo es un llamado a atención, todo es una exhortación. ¿Qué estaba pasando en Sardis? Pues la iglesia del Señor Jesucristo no se estaba conformando al criterio de Dios. Y digo iglesia del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo se está dirigiendo a ellos, por lo tanto, aún son iglesia del Señor. No habían perseverado en la doctrina de los apóstoles para poder desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado, quizás habían perdido el entusiasmo, o habrían perdido el norte para llegar a la madurez cristiana. En realidad, al fin y al cabo, en una iglesia no importa lo que los cultos de domingo se llenen con mucha gente y que sean llevados de manera animada, donde la gente no se aburra. No tenemos que divertir a la iglesia, tenemos que ministrar a la iglesia con la palabra de Dios. Tenemos que llevar a cada creyente a avanzar hacia la madurez, predicando, enseñando la palabra de Dios. No importa, realmente, amados hermanos, no importa si la iglesia es grande o es pequeña, porque en realidad sabemos que en toda iglesia, sea grande, sea pequeña, hay gente que no es de Dios. Hay gente que asiste por cualquier motivo, por un motivo X, pero que no es de Dios. Hay gente, yo les repito, y digo les repito porque varias veces lo he dicho. Muchas veces me he encontrado con amigos y ellos saben que yo soy cristiano y dicen, oye, hermano, me dicen, porque mucha gente me conoce como el hermano, ¿no? El hermano Valencia. Hermano, estoy yendo a una iglesia. Así que bueno. Sí, es chévere, es bonito, cantan bien. El pastor nos levanta el ánimo y nos dice que somos un tesoro para Dios y que Dios se desvive por nosotros y que Dios quiere que seamos felices y que Dios tiene un propósito maravilloso para nosotros. Realmente, yo no dudo que Dios tenga un propósito maravilloso para su gloria, con nosotros, pero para su gloria. Y si el pastor es chévere y solo te levanta el ánimo y no confronta tu pecado, entonces, ojo, cuando hablo de confrontar tu pecado tiene que ser con la Biblia, con la Biblia.
con lo que dice la Biblia. ¿Ya? No caer en excesos, no caer en cosas que no son escriturales, como por ejemplo a las mujeres, ay, mira, vino en pantalón la mujer, no, 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 si vino con un pantalón de mujer, es ropa de mujer. Ahora, si una mujer viene con ropa muy ceñida, sigue predicando el evangelio, hermano, tómala como que está siendo ministrada por la palabra o como que es neófita, y el Señor va a hacer su obra en ella. Algunos hombres, no, que tiene que tener el cabello así, este es el corte de la iglesia, que si vienes con un corte más largo, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. Las iglesias, la iglesia del Señor siempre te va a llevar a avanzar camino a la madurez, ¿no? Pareciendo o llevándonos a parecernos cada vez al modelo que tenemos en Cristo. Ya te he dicho, no lo vas a alcanzar, pero vas a seguir ese modelo. Para redondear la idea y no dejarla ahí, Dios tiene un plan maravilloso para su gloria. Tú puedes estar dentro de ese plan maravilloso, o tú estás dentro de ese plan maravilloso para gloria de Dios. ¿Entiendes? Nos toca vivir imitando a Cristo, teniendo periodos de paz, teniendo periodos de persecución, teniendo periodos de abundancia, teniendo periodos de escasez, pero jamás de mendicidad, porque no hay pobre desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso sí, el Señor siempre da el sustento. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El remanente fiel de Sardis debe acordarse, tener en cuenta, recordar lo que habían recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a la palabra, a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado de parte de quienes evangelizaron en ese tiempo. Ojo, en ese tiempo todavía no estaba el canon sellado, pero las cartas ya estaban circulando. Las cartas que hoy forman parte del canon del Nuevo Testamento ya estaban circulando. Entonces, habían oído, habían leído estas cartas. Entonces, era imprescindible que lo guardaran. ¿Y cómo guardarlo? Guardarlo en este caso no es métetelo al bolsillo, olvídate de eso. O chapa tu Biblia y métela en el cajón, en el último cajón. Ahí abajo donde está la ropa interior y las medias, ahí mételo. No. O mételo, bueno, la ropa interior y la media creo que es el cajón que más se abre, ¿no? Vamos a cambiar. Ahí donde tienes guardado el terno, que te lo pones una vez a las 500, cuando hay una boda o algo por el estilo. No, guardar significa tomarla para sí, ponerla en práctica. Es ser una vida, una palabra. Somos la palabra de Dios caminante, hecha ejemplo. Hecha ejemplo. Bien, pero algo más. El haber llegado a una condición de desidia espiritual era algo de lo que se tenía que arrepentir. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestro pecado, sí, pero también tenemos que arrepentirnos de nuestra dejadez, de nuestra pereza espiritual. Empezar a retomar las cosas que están por morir. Y como dicen los otros mensajes, volver al primer amor. En las otras cartas a las iglesias, volver a hacer las obras primeras. Pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Si somos salvos, ¿por qué tenemos que velar? Porque el Señor lo dice. Tenemos que velar. ¿Para qué? Para que nuestra condición espiritual no se venga abajo, para no enfriarnos. El Señor nos dice, vendré sobre ti. Algunas personas piensan, y aquí en este versículo lo toman como una alusión a su segunda venida. Yo particularmente, ojo, puedo estar equivocado en este aspecto, pero como no es doctrina fundamental, me atrevo a decirlo con responsabilidad, y yo particularmente me inclino a que es una venida anticipada de juicio sobre la iglesia de Sardis. Bueno, esta venida podría producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia de Corinto, algunos de la iglesia de Corinto que estaban viviendo desordenadamente, estaban enfermos y otros habían muerto. 1 Corintios 11:30. No les estoy metiendo miedo. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Esta es otra de las fallas de la iglesia de Sardis y es falla contemporánea de las iglesias, de la iglesia del Señor, de las diferentes congregaciones, diferentes denominaciones. No, diferentes rediles, pero un solo rebaño. No estamos esperando la segunda venida de Cristo. Amados hermanos, es muy probable que nos muramos antes de la segunda venida de Cristo, como también es probable que hoy en la tarde, hoy en la noche, venga el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, amar su venida. La iglesia, cuando el Señor Jesucristo dice que va a venir, la iglesia dice, sí, amén. Ven pronto, porque amamos su segunda venida. Y ya les he dicho, ama y anhela la segunda venida. Nunca cometas el error de orar para que el Señor retrase su venida, porque eso no es obediente al Señor. Nosotros tenemos que anhelar su venida, orar por su venida, obviamente en su tiempo. Jamás como cristiano debo decir, Señor, todavía no vengas porque no me he casado, porque mi mamá está viejita y todavía no ha aceptado a Jesús. Señor, demórate un poquito más. Señor, demórate a que mis hijos crezcan para yo poderles inculcar. Hermanos, dentro de la soberanía de Dios, Él va a venir cuando tenga que venir. Él lo sabe. Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero tenemos que amar su venida. Y eso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no está sujeta a la evangelización del mundo, no está sujeta al reino ahora en la tierra, no está sujeta a esas falsas enseñanzas. La venida de Cristo está sujeta a su soberana voluntad. Cuando Él quiera venir, va a venir y punto. Versos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La iglesia tenía reputación de que estaba viva, en realidad estaba muerta. Solo había un pequeño número de sus miembros que estaban vivos realmente y que eran iglesia del Señor. Por eso el Señor les escribía a ellos formaban parte del remanente fiel. Y esto es algo recurrente a lo largo de la historia. Elías pensaba que había quedado solo y había quedado un remanente que Dios había guardado.
a lo largo de la iglesia, cuando comienza la iglesia primitiva, cuando empieza, ¿sabes de cuándo empieza la iglesia a distorsionarse o aceptar divisiones, herejías y esas cosas? Desde que los apóstoles estaban acá en la tierra y ya Pablo hablaba de personas que enseñaban cosas ajenas a lo que dice la Escritura. Estamos viendo aquí en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, está hablando de una mujer llamada Jezabel, de los Nicolaitas, está hablando de un tipo de personas que estaban distorsionando las escrituras. Entonces, aún en la patrística, ¿sabe? Respeto mucho a los padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna, aunque Orígenes es un pilar de la Iglesia Católica, también ha sido declarado hereje por la misma Iglesia Católica, y así hay muchos padres más, muchos padres de la Iglesia, pero jamás la patrística va a estar sobre las Escrituras. La Escritura es la autoridad máxima en cuestiones de fe. Y las tradiciones que menciona la Escritura, pues, fueron escritas, porque ninguna tradición oral dura por muchas generaciones intacta. Es por eso que en su sabiduría y en su soberanía el Señor inspiró a que las Escrituras, a que su palabra sea escrita. Y ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Saben? Es recurrente. Siempre el Señor guarda un remanente. Y lo guardó, y muchos acusan a la iglesia cristiana de haber nacido en 1519, ¿no? Pero saben, no nacía, había un remanente. Siempre hubo un remanente, porque somos iglesia de Dios. Y cuando las cosas se están deformando, el Señor utiliza su remanente para ordenar las cosas. Estas pocas personas en Sardis, ¿no? Es algo constante. Después del diluvio quedaron 8 personas, ¿no? Solo 8 personas. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, 10 temblan. No, ahí no podemos entrar. Y vieron 2 personas que dijeron, vamos a poseerla. Josué y Caleb, ¿no? De los 5,000 que comieron del milagro, de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás le abandonaron. Los remanentes, esta forma que usa el Señor de guardar un remanente es algo común, es algo, es prácticamente una regla para el Señor, guardar el remanente, porque el Señor sabe que el hombre se desvía. Este remanente no había manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba el cuerpo muerto de una persona, quedaba contaminada o manchada. Hay muchas maneras de contaminarse con los muertos, pero miren, ellos estaban dentro de la iglesia con los demás que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Habían sido contaminados con el paganismo, con la cultura, se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagravan al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando estamos en comunión con el mundo. Y esto no agrada al Señor. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere que hay una comunión personal, estrecha, íntima con Cristo, ¿no? Esto de aquí
nos permite a nosotros seguir caminando en obediencia. Cuando perdemos la comunión con Cristo, estamos debilitados, estamos débiles. Este era el problema real de esta iglesia. Había dejado de andar con el Señor. Y lo que nos mantiene vivos en nuestro deber vivir es precisamente andar con Jesucristo. Pensemos en la historia de los dos que caminaban, andaban camino de Maús, en Lucas 24, del 3 al 35. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Había sido crucificado, había sido muerto. Tal era la frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó recorriendo el camino, no lo reconocieron. Entonces Él les abrió las Escrituras. Esto me encanta, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús no les dijo una palabra nueva. Abrió las Escrituras porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. Y el corazón de aquellos dos caminantes, aquellos dos discípulos, volvió a arder con una nueva ilusión, con ánimo. Más tarde le invitaron a entrar y sentarse a su mesa. Este es el punto, el eje de la vida de un cristiano. La comunión con Jesucristo resucitado y su palabra. Este es el punto de partida de una vida cristiana victoriosa. La comunión con Cristo resucitado y su palabra. Algo que quiero que entiendan es cuando dice, luego, cuando añade vestiduras blancas porque son dignas. Obviamente las vestiduras blancas hacen alusión al lino fino y sugiere pureza, santidad, que produce la justificación de los pecados, de nuestros pecados, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó sus pecados con su sangre. Podemos verlo en Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 7:14. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad. No somos dignos, o las personas en Sardis no eran dignas por esto, el remanente no era digno por esto, y nosotros tampoco somos dignos por esto, por nuestras propias obras, ¿no? Por nuestro obrar, por nuestro conducirnos bien. Esta dignidad que tenemos es porque Jesucristo nos la infirió, nos la dio. Sin Cristo no podemos. Sin Cristo jamás podríamos. Ningún hombre puede vivir de manera plenamente santa. Recordemos las palabras de Isaías en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esta pureza, esta santidad inferida por nuestro Señor Jesucristo es necesaria para poder estar en la palabra de Dios. La vamos a necesitar para estar en el cielo. Porque los invitados a la boda del Cordero, o sea, tú y yo, iremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 al 9. Son las vestiduras obligatorias para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey.
que contó el Señor en Mateo 22, 1 a 14. Si bien es cierto, el Señor invita a todos, pues solamente van a entrar los que están vestidos de bodas, solo los que están vestidos para las bodas. ¿Cómo nos vestimos? El Señor ya lo hizo. El Señor pagó el precio de nuestros pecados y con su sangre nos ha limpiado. Nosotros debemos ser obedientes porque la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. Efesios 4, 22 y 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Jesús en la justicia y santidad de la verdad. Al que venciere le daré, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes. Esto no es una promesa condicional. Realmente lo que estamos viendo aquí es una recompensa, porque el Señor ha traído a nosotros, ha ganado para nosotros nuestra salvación. Entonces, Él nos está hablando a nosotros que como señal, no para Él, sino como testimonio a los demás, porque el Señor no necesita testimonio de nadie porque Él lo sabe todo. Vamos a vencer, seremos vencedores y seremos vestidos, vamos a estar vestidos de vestidura blanca. No borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Hay algunos versículos, voy a citar los versículos, ya ustedes de tarea lo buscan en casa. Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27. Son versículos alusivos al libro de la vida. En este versículo, Juan 5:24, se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Perdón. Así, es cierto que algunos ven la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente se está afirmando en este no borraré equivale al no vendrá a condenación, Juan 5:24. Tengo un poco traspapelado los apuntes, ¿no? Pero bien, en este versículo exactamente que estamos teniendo aquí, el versículo que estamos estudiando en el mensaje a Sardis, que son los versículos 4 y 5, no estamos hablando de la posibilidad de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Recuerden, nuestros libros están inscritos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Dios es omnisciente, Dios lo sabe. Entonces, si supiese que no somos salvos, ¿para qué va a escribir desde la fundación del mundo nuestro nombre del libro de la vida? Algunos dicen, no, es que todos los nombres de todas las personas nacen y están inscritos en el libro de la vida, y que el Señor, conforme va pasando la vida, va borrando. Eso es inconsistente con la teología bíblica, con la teología cristiana. No es así. En ninguna parte de las Escrituras escuchamos esta forma, esta idea de que todos estamos escritos en el libro de la vida y que luego el Señor los va a borrar, ¿no? Y confesaré
su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Frase recurrente. Esta es una frase que enfatiza la responsabilidad de oír. ¿Quién puede oír? Todos. Todos. ¿Por qué? Porque este es un mensaje revelado, porque se llama revelación, apocalipsis, revelación. Se llama a los hombres a prestar atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Este es el Cristo, este es nuestro Señor Jesucristo, quien nos llama y hace esta advertencia. Sí, es para Sardis, pero aplica para ti también, hermano, que te estás enfriando. Aplica para la iglesia que está dejando de ser iglesia y se está convirtiendo en una organización consentidora, que tiene buena reputación delante de los hombres, pero delante de Jesucristo es una iglesia que tiene nombre, pero que está viva. Y a nosotros, hermanos, avivemos las cosas que están por morir. Avivémoslas. Vuelve tus ojos a Cristo. Arrepiéntete, el Señor manda al arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que estás dejando morir, y si no has creído en Jesús aún, si no es tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tu vida pecaminosa, de todos tus pecados, y cree en el Señor Jesucristo, y confiésalo como Señor y Salvador, y Él te confesará delante de su Padre. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias porque mediante tu palabra, Señor, tú nos instas, tú nos conminas, Señor, tú nos exhortas a obedecer tu palabra con amor. Y qué mejor amor demostrado, un amor real demostrado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te alabamos, amado Jesús. Te alabamos, Padre bueno. Bendice a las personas que han oído esta enseñanza. Bendice a las personas que están leyendo el libro de Apocalipsis y que están leyendo toda tu palabra, toda la Biblia, para poder comprenderte, Señor. Gracias te doy, Padre bueno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a la iglesia de Sardis. Falta poco para terminar el mensaje a las 7 iglesias. Estamos, amados hermanos, quiero enviarle un saludo a mi hermana en Cristo, Jenny Ortega. Me enteré que habías estado un poco mal. Me encontré con tu hermano el día de ayer. Me dijo que estabas mal. Mis oraciones para que el Señor pueda seguir obrando en tu salud. Una grata sorpresa también haberme encontrado con mi amigo, el pastor Juan. Conversé con él después de mucho tiempo. Tuvimos en medio de la calle con el sol en la cabeza y tuvimos una conversación de aproximadamente 20 minutos. Un saludo para ti, amado pastor Juan. Y también quiero saludar a la iglesia, a Comunidad de Enseñanza Bíblica Evangélica CB, anteriormente Raíces Galapagar, allá en España, al pastor Jorge Valencia, el pastor Kervin Gallardo, y a todos los miembros de la iglesia en Galapagar.
Dios los bendiga grandemente. A los que nos dejan ingresar por medio de esta ventana, gracias, muchas gracias. Apreciamos mucho su tiempo, apreciamos mucho su el dejarnos estar, el dejarnos compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente. La próxima semana, si el Señor no ha venido por su iglesia o si el Señor no nos ha llamado a su presencia, continuamos con el libro de Apocalipsis. Y vamos ya finalizando, nos falta poco para, en este capítulo 3, para terminar estos mensajes a las 7 iglesias. Dios les bendiga grandemente.